Hola, bienvenido a mi canal. En este video te voy a enseñar cómo podemos aplicar el concepto de diferencial para calcular la incertidumbre o error de una medición indirecta. Para ello vamos a resolver el siguiente problema. El problema dice: al medir la longitud de una mesa cuadrada se obtiene L igual a 28.2 centímetros, con un error de delta L igual a 0.01 centímetros. Calcule el área y el error máximo cometido al calcularla. Lo primero que vamos a hacer es escribir los datos que nos están dando. Tenemos la longitud de, en este caso la mesa es de 28.2 centímetros. Y además se comete un error, delta L igual a 0.01 centímetros. Ese es el error cometido al medir la longitud de la mesa. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular el área y también nos están pidiendo calcular el error del área. Bien, ¿qué fórmulas vamos a ocupar? Nosotros sabemos que si la mesa es cuadrada, entonces tenemos que el área es igual a su longitud al cuadrado. Y además, ¿cómo calculamos el error máximo? Entonces el error máximo no es otra cosa que la diferencial del área. La diferencial del área va a ser igual a la derivada del área respecto de L, todo esto multiplicado por delta L. Bien, la derivada del área respecto de L la vamos a calcular enseguida. Vamos a ver la derivada con respecto de L, cuánto vale el área, cómo es la función. Tenemos que L es L al cuadrado, tenemos que derivar esa cantidad y multiplicarlo por delta L. Nosotros sabemos que la derivada de L al cuadrado respecto de L no es otra cosa que 2 veces L, ¿sí?, multiplicado por delta L. Y así el error lo vamos a calcular calculando la diferencial, y la diferencial nos dio 2 veces L por delta L. Bien, vamos a hacer la sustitución. Vamos a empezar con el área. Primero, el área es igual a 28.2 centímetros, todo esto al cuadrado. Bien, cuando yo realizo esa operación, esto me va a dar aproximadamente 795.24 centímetros cuadrados. Y número 2, ahora vamos a calcular la diferencial del área. Esto es igual a, vamos a ver, tenemos que sustituir. Déjenme veo. A ver, ya aquí tenemos 2 que multiplica a lo que es 28.2 centímetros, ¿sí? Todo esto multiplicado por 0.01 centímetros. Bien, cuando multiplico 2 por 28.2 me da 56.4 centímetros. Y esto lo voy a multiplicar por 0.01 centímetro. Bien, ahora realizo la multiplicación y eso me va a dar 0.564, ¿sí?, milésimos. Y entonces tenemos milésimos pero al cuadrado, ¿sí? Tenemos 564 milésimos, ¿sí? Y esto sería ya el error máximo. El error máximo. Y bien, con esto resolvemos el problema. Continuamos con más ejercicios. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. El problema dice: al medir el radio de una esfera se obtiene R igual a 4.5 centímetros, con un error de delta R igual a 0.035 centímetros. Calcule el error máximo cometido al calcular el volumen.
entonces tenemos que el radio tiene un valor de 4.5 centímetros y se está midiendo con un error de 0.035 centímetros. Nos están pidiendo calcular el volumen de la esfera, así como el error cometido al calcularla. Bien, al calcular el volumen. Bien, entonces vamos a calcular el volumen utilizando la siguiente fórmula. Para calcular el volumen de una esfera utilizamos la siguiente fórmula. Tenemos 4 pi tercios, ¿sí?, multiplicado por el radio al cubo. Entonces, para calcular el error máximo tenemos que calcular la diferencial de esa función, la diferencial del volumen. Sí, para ello tenemos que derivar al volumen respecto de la variable, en este caso respecto de el radio, y a todo esto lo vamos a multiplicar por delta R. Bien, vamos a hacer la derivación. Entonces, si yo derivo al volumen respecto del radio, entonces tengo 4 pi tercios de el radio al cubo. Bien, pues todo esto que estoy indicando es una constante y la constante va a salir de la derivación, y entonces me va a dar 4 pi tercios por la derivada con respecto del radio de R al cubo. Bien, continuamos con la derivación. Cuando yo tengo la derivada de una potencia, recuerden que se tiene que bajar la potencia y al exponente, ¿sí?, le restamos 1, se tiene que bajar el exponente. Bien, vamos a escribir 4 pi tercios, ahora bajamos el exponente, ¿sí?, y luego al exponente le restamos 1, y ahí está. Ese sería la derivada. Solamente vamos a simplificar, 3 y 3 se irían, ¿sale? Y entonces tendríamos 4 pi por R al cuadrado. Esa sería la derivada. Bien, entonces la diferencial del volumen sería igual a la derivada, que es 4 pi R al cuadrado, todo esto multiplicado por delta R. Y nos va a ayudar, esta expresión nos va a ayudar a calcular el error máximo. Bien, continuamos con el cálculo, y entonces ahora vamos a calcular número 1, el volumen. El volumen es igual a 4 pi tercios que multiplica a el radio. El radio es 4.5 centímetros y todo esto lo vamos a elevar al cubo. Bien, cuando hacemos esa operación nos va a dar un volumen aproximado de 381.70 centímetros cúbicos. Solamente vamos a dejar, ¿sí?, 2 décimas, y luego ahora vamos a calcular el error máximo, es decir, la diferencial del volumen. Y entonces la diferencial del volumen sería 4 pi multiplicado por lo que es el radio. El radio es 4.5 centímetros. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y después a multiplicar por el error de el radio, que es 0.035 centímetros. Bien, cuando hacemos ese cálculo, entonces nos quedaría un valor aproximado de 8.9 centímetros cúbicos, y entonces este sería el error máximo, ¿sí?, cometido al calcular el volumen. Muy bien.